A orar para comenzar. Gracias, Señor y Padre, te damos por tu palabra, por tu bondad, por cómo tú nos guías por medio de ella, nos enseñas, nos llevas también a conocerte más, conocer a la persona de Cristo, todo lo que Él es, todo lo que tú quieres de nosotros en Él, cómo Él hizo un ministerio tremendo en esta tierra, Señor, y en todo lo que hacía, en absolutamente todo, siempre dejó enseñanza, aparte de hacer la obra que había encomendado hacer. Y gracias por eso, Señor, porque tenemos siempre la posibilidad de ir a tu palabra y aprender. Rogamos hoy que sea exactamente así, Señor. Entendamos y pongas en nuestro corazón lo que tú quieres para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Ya, el tema de hoy se llama obreros de su mies. Ahí está. Y estamos en Lucas capítulo 10. Vamos a comenzar el capítulo 10 y vamos a ver por lo menos hasta el versículo 20, si nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Y no sé, generalmente las Biblias les ponen un título a algunos pasajes, ¿sí o no? ¿Qué dicen las Biblias ustedes? Comisión a los 70, ¿sí? O de los 70. Ahora, esos títulos, y yo alguna vez se los he dicho, los pone la casa editorial de la Biblia, no son inspirados, ¿ya? Hay Biblias que no tienen absolutamente ninguno de estos títulos, y a veces pienso que es mejor, ¿sí? Entendemos el pasaje por lo que leemos y no por lo que nos sugiere el título. Pero sí, hay una comisión de 70 discípulos acá. Y vamos a leer, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Dónde tenía que ir? Se los olvidó. A Jerusalén. ¿Se acuerda que había el maestro el domingo pasado enseñó que había afirmado su rostro para ir a Jerusalén? ¿No era que se le caía y que tenía que firmarlo? ¿No, no era eso? Se puso el firme propósito de ir a Jerusalén porque comienza la última parte de su ministerio, que es ir a la cruz. No va a ser pocos días, va a demorar meses, pero está yendo hacia allá. Sale entonces, termina su ministerio en Galilea y comienza a recorrer sobre todo Samaria, unas otras zonas antes de llegar a Jerusalén, pero va camino para allá, a eso se refiere. Versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros mies. Y ahí está el título del tema que vamos a ver hoy, obreros de su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Más, en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Entendemos el contexto, que es la historia, digamos, qué es lo que está sucediendo, ¿sí o no? ¿Qué está sucediendo?
El Señor está mandando a sus discípulos a predicar el Evangelio. Básicamente eso es lo que está pasando. Y les va a dar ciertas instrucciones. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué hay en el corazón del Señor? Básicamente dos cosas. Llevar el Evangelio a las personas y otra, entrenar a sus discípulos. Mira, en Juan 4:5, después de que el Señor habló con la mujer samaritana, dice, voy a leer del 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se acuerdan que los discípulos le preguntaron que no había comido? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esa figura del fruto maduro, que estaba listo para cosecharse, es la que está usando acá cuando habla del Señor de la mies. Es la misma idea. Pues vamos a Lucas. Entonces va a enviar a los discípulos a predicar el Evangelio para que aquellos que van a ser salvos sean salvos. Pero también va a enseñar acerca del juicio de aquellos que rechazan el mensaje del Señor. El llamado de cada cristiano, de cada uno de nosotros, así como de estos discípulos, es ser un discípulo. ¿Sí o no? A eso nos llamó el Señor, a ser un discípulo de Cristo. Y también a hacer discípulos. Entonces nosotros somos discípulos que hacen discípulos. Así como nosotros llegamos a ser discípulos porque alguien nos enseñó, ¿sí o no? Alguien nos discipuló. Ese discípulo hizo de mí un discípulo. Así nosotros tenemos que hacer lo mismo con otros. Y esa es la vida del creyente. Si se puede resumir en algo, Dios involucra muchas, muchas cosas, que es una vida centrada en el Evangelio. Cuando digo Evangelio, estoy hablando de la vida centrada en la persona de Cristo. Evangelio, buenas nuevas, que Cristo vino a salvar el mundo. Pero Cristo vino a enseñar, Cristo vino a ser discípulos. Y Cristo aún hoy intercede por nosotros y cuida, nos protege, todavía está haciendo obra en nosotros. Ese es el Evangelio. Y nos está llevando a hacer buenas obras. Eso significa ser discípulo y eso significa ser el Evangelio. Siempre cuando leemos el Evangelio, tenemos esa tendencia a pensar en predicarle a alguien la cruz. ¿Sí o no? Bueno, el Evangelio es más que eso. Es la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvarte para que tú lo adores con toda tu vida de aquí en adelante. Ese es el Evangelio. De eso está hablando, entonces, de eso habla el texto. No, no todos quienes seguían a Cristo, porque había un montón de discípulos, pero no todos quienes seguían a Cristo eran discípulos, de verdad. ¿Sí? Leemos, por ejemplo, en Lucas 9, 57, 62. No vamos a leer el pasaje porque eso lo enseñaron el domingo pasado, recuerda, ¿no? Señor, yo te seguiré donde tú vayas. ¿Sí? No tengo dónde dormir. No, no, entonces. Yo te seguiría, pero tengo que hacer un montón de cosas primero. ¿Recuerda el texto? ¿Eran discípulos de verdad ellos, no? No. No estaban dispuestos a rendir su vida a Cristo, ni su tiempo, ni sus cosas. En un texto allá en Juan, cuando está la alimentación de los 5.000, hace los milagros, que todo el mundo lo seguía, decía, está lleno de discípulos. Pero hay un versículo muy triste que, que dice, eh, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hace recordarse de ese pasaje porque es Juan 6:66. Perdón, 6:6. Es una forma de recordar lo que tengo. Realmente es una pena. Los que estuvieron con él, que escucharon su voz, su enseñanza, que vieron sus milagros, no quisieron rendir su vida. Es terrible. Y muchas veces nos pasa a nosotros que predicamos el Evangelio
A muchas personas, van a decir, no, ¿sabes qué? No me interesa. O a veces no te dicen nada esperando que tú te vayas, pero en el fondo en el corazón están diciendo eso, ¿no? Rechazan el Evangelio. Yo no sé si esas personas algún día van a ser salvas. ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo mismo. Cuando a mí me predicaron, yo no solamente rechacé, sino que me reí del que me predicaba. Y esa persona debe haber pensado, este no va a ser salvo. Muchos pensaron eso de mí. Pero el Señor es el que tiene la última palabra. El Señor es el que hace la obra. Nosotros tenemos que predicar igual. No tenemos que ser cargantes en predicar. Y eso va a enseñar el pasaje. Sino que tenemos simplemente que predicar, porque la obra la hace el Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? No es que yo le he predicado 20 veces. No. Predícale una, dos. Predica con tu vida en silencio. Pero la obra es del Señor. En Lucas 6:40, el Señor le dice lo siguiente a los discípulos. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y qué es lo que está diciendo con esta frase? Que ninguno de nosotros nacimos aprendiendo, pero tenemos que aprender. Y el maestro que tenemos es el Señor mismo por medio de su palabra, que nos guía por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Que nos dio un consolador para que nos recuerde todas las cosas. ¿Recuerda lo que decía ya Juan? Y mediante las enseñanzas que Él nos va haciendo día a día, porque nosotros todos los días abrimos la palabra del Señor, a ver qué nos va a decir, ¿cierto? De ninguna manera. Ahí sí, estamos, Él nos va enseñando y por medio del servicio en la iglesia, Él nos va entrenando y por medio de la predicación del Evangelio, también. Y a la medida que vamos siendo entrenados por el Señor, dice este versículo 40, llegaremos a ser como el Maestro. ¿Quieres crecer espiritualmente? Bueno, sirve. Esa es la respuesta. Y es lo que va a hacer entonces el Señor en la comisión con los 70. Volvemos ya al capítulo 10. Va a enviar para que aprendan. Y les va a decir exactamente cómo tienen que hacer las cosas. Él nos dice, oye, vayan y prediquen. Después me cuentan cómo les fue. No, está dando instrucciones precisas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, dejando de lado lo que el Señor enseña, vamos a decaer fácilmente. Como iglesia podríamos terminar siendo una iglesia muy debilitada y con, por decirlo de alguna manera, flaqueza en cuanto al crecimiento de... Y este pasaje está hablando justamente de cómo hacer las cosas en el Señor, para el Señor, que la obra es de Él, la palabra es de Él, el poder es de Él, todo es de Él, y nos da un privilegio enorme de ser usados en su obra. Versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y es interesante porque ellos van antecediendo al Señor. Esa es la idea que deja el versículo, ¿cierto? Los envía a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Es como casi diciendo yo estoy con ustedes. Es lo mismo que nos dice hoy, Mateo 28, 20. Lo busquemos, pues ya lo conocemos de memoria, ¿no? Y aquí yo estaré con vosotros al fin de los tiempos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Y le está dando instrucciones de cómo tienen que hacer las cosas, de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Me gusta este pasaje en Eclesiastés, capítulo 4, que muchos conocemos estos versículos que probablemente lo hemos escuchado en una celebración de matrimonio. ¿Sí?
acerca del cordón. Eclesiastés 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno. El Señor dice eso. No tienes por qué hacer las cosas solo. Sea soberbio, ten cuidado. Mejores son dos, pide ayuda. Y no solamente vas a ser ayudado, sino que el otro que está contigo va a aprender cosas de ti o de cómo el Señor te usa a ti. El Señor obra de esa manera. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Siempre usamos ese pasaje para, como le decía, celebrar matrimonio, pero está hablando también de la vida en la iglesia. Y no, nunca lo aplicamos a nosotros como iglesia. No tienes que hacer las cosas solo, somos un cuerpo. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Todos servimos juntos. Nos sirve hacer una sola pega en la iglesia. Todos los dones que el Señor nos ha dado están en la iglesia. Algunos tienen unos, otros tienen otros. Pero la forma en que el Señor hace su obra es todos juntos. Por eso es que insistimos en, tienes que venir a la iglesia. Y cuando llamamos a servir en la iglesia es, tenemos que hacer cosas en la iglesia y la idea es que vengan todos. Porque si faltan, el cordón está débil. Aproveché a pasar este aviso. Pero la forma de llevar a cabo la obra de Dios es de esa manera. Y lo enseña acá. ¿Cómo? De dos en dos. No solo. El mandato del Señor requiere tres cosas. La primera es confiar con gozo en la provisión del Señor. Eso es lo que va a hablar de los versículos 2 a 4. Cuando tú estás sirviendo al Señor, tienes que confiar con gozo en lo que Él te va a dar. ¿Qué es lo que tú tienes? Probablemente nada. Probablemente mucho. Como decía Pablo allá en Filipenses, en todo he sido enseñado, ¿sí o no? Y para tener poco como para tener mucho. Pero en todo eso Él sirve al Señor de acuerdo con lo que el Señor le enseñó. Por lo tanto, el mandato del Señor requiere que confiemos en la provisión de Él. Pero no solamente confiar, sino que confiar con gozo. Anda y no te preocupes. Confía en mí. ¿Se acuerdan de Moisés cuando le dice tienes que sacar a este pueblo y llevarlo a la tierra prometida? ¿Sí? ¿Por dónde lo iba a llevar? Llévalo por Miami, ¿no? Hawái. ¿Tampoco? ¿Por dónde lo llevaba? Por el desierto. ¿Y a qué supermercado iban a comprar allá? ¿Con qué iban a comer en un desierto? ¿Qué tenían? Nada. ¿Dónde iban a tomar agua? Tampoco. Sin embargo, les dijo, anda, anda, vaya para allá. ¿Sí o no? Confíen en mí. ¿Qué hizo el Señor? Es espectacular, ¿no? Proveyó absolutamente todo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Confiar con gozo en la provisión. Lo que no ves es fe. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, lo mismo tenían que hacer los discípulos acá. Versículo 2. La mies a la verdad es mucha, más los obreros, pocos, que no podemos hacer toda la pega. ¿O no? No, si lo miro yo con mis ojos, no. ¿Qué dice el Señor? Yo te llevo, yo lo hago. Yo voy a orar en el corazón de aquel a quien tú vas a hablar. La obra es del Señor, se nos olvida muchas veces eso y confiamos en nuestros propios medios. Quiero ir a esa persona, pero no he podido. El Señor sabe. Pero tienes que tener en el corazón el ver a una persona, ¿no? Y oramos, yo no sé cómo oran ustedes, pero yo normalmente oro por pedir que el Señor ponga delante mío en la semana a alguien a quien yo pueda hablarle de Él. Porque el Señor hace eso, yo no. A veces lo pone. La misericordia del Señor por el mundo, ¿sí? Hay pocos obreros. La
la mies es mucha. Pero está mostrando eso el Señor, su misericordia por almas. De hecho, en otros pasajes donde habla de otros evangelios, esto de que la mies es mucha y los obreros pocos, justo en los versículos anteriores dice que el Señor vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellos. Porque la mies es mucha, pero son pocos, el Señor sabe. Tenemos que confiar entonces que nos está enviando a un lugar donde no necesariamente vamos a hablar como nosotros nos imaginamos que va a ser, porque la obra la sigue haciendo el Señor y Él conoce los corazones. Por tanto, sigue el pasaje, rogad al Señor de la mies. Es interesante. Ora, pídele al Señor que abra las puertas, pídele al Señor que mueva corazones, que ponga personas delante tuyo. Él está haciendo la obra, no tú. Rogad al Señor de la mies. Al que le gusta rayar la Biblia, subraye eso. Yo no voy a hacer nada sin pedirle al Señor primero. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos envía, pero nos enseña cómo? Pero nosotros es como cuando te mandan a comprar pan y tú partís soplado a comprar pan, pero no te dijeron cuántos kilos. Tú llegas allá y dices, ¿cuánto? A veces somos como atarantados para hacer las cosas, ¿no? No, escucha lo que el Señor dice. De la mies está diciendo clarito que envíe obreros a su mies. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace eso el Señor? ¿Cómo envía obreros a su mies? Con discípulos. ¿Y quién hace los discípulos? Nosotros. Ah, nos sigue usando a nosotros. No es que Él haga magia, a pesar de que tiene el poder sobre todas las cosas. No, el Señor obra por medio de nosotros. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo que el Señor dice. Someternos al Señor en todo, depender en todo de su palabra. Obediencia sea. Ya, como les dije, yo subrayaría el rogar al Señor de la mies. O sea, confiar en el poder del Señor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Jonás? Había un discípulo más malo que ese. Es como el ejemplo del discípulo mal diseñado, mal entrenado, porfiado, rebelde, todo lo demás. Y Dios lo usó, ¿no? Ruega al Señor de la mies. Dios va a usar lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. ¿Y cuántos se convirtieron en Nínive? Todos. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Estaban los discípulos, comienza la iglesia, vino sobre ellos el Espíritu Santo, los judíos se reían porque decían, estos están borrachos, a las 9 de la mañana, y predicó Pedro, que venía de haber fallado al Señor. ¿Cuántos se convirtieron? 5.000, de una. Rogad al Señor de la mies. Confiemos en el poder de Dios. Él está haciendo la obra y tenemos que aceptar, me gusta saberlo, aceptar la provisión del Señor. Como le dije recién, ¿cuánto tenemos? Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser nada. No es lo que tú tengas, es lo que el Señor te va a dar para lo que tú vas a hacer. Fe. Dice, versículo 3, id he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor te va a cuidar, el Señor te va a proteger porque Él está haciendo la obra. Y puede que te encuentres con una persona terrible a que le vayas a predicar el Evangelio, que te trate pésimo, pero ¿quién está haciendo la obra? No te sientas mal. Ten compasión por esa persona, porque la obra es del Señor. 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Entonces, no vayas con tus cosas, anda con el Señor, por decirlo de alguna manera. Y esto de a nadie saludéis por el camino es, ojo, no te entretengas. ¿Sí? A uno que le gusta la vida social, va a predicar y se queda en la vida social, ¿o no? Y cuando nos juntamos de nuevo y quedamos conversando una hora y el Evangelio queda de lado. No, no, no. Primero lo primero. Si vas a eso, si vas a ser usado por el Señor en eso, dedícate a eso. Si estás discipulando a alguien, discípulalo. No hagan vida social.
Si quieres hacer vida social, bueno, júntese otro tiempo. Pero el tiempo discipulado, cuídalo, porque ese lo está haciendo el Señor, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que está enseñando? Nos está entrenando como discípulos y discipuladores. Eh, Filipenses, perdón, 4:13. Están de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Él hace la obra, Él te va a dar absolutamente todo. Tú acepta, en ese verbo, acepta la provisión que el Señor te da, sea mucha o sea poca. Ahora, en Lucas 22, vayamos allá, versículos 35 y 36, va a enviar de nuevo a los discípulos. Pero aquí quiero que vean algo, versículo 35. Lucas 22, versículo 35. Dice, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. ¿Hay una diferencia, no? Mm. Perdón, 35. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Provisión del Señor. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo que ahora sí? Porque ya los entrenó el cuando ahora no. A nosotros no nos gusta eso. Y el Señor nos va a entrenar primero por el camino difícil, sin nada, solamente con lo que yo te dé. Y una vez que aprendas a vivir con lo que yo te dé, toma lo que tienes. ¿Por qué? Porque ya entendiste que Él te lo dio. Ahí está la diferencia. Volvamos al capítulo 10. Entonces, el mandato requiere confiar con gozo en la provisión del Señor. Y ahí estamos hablando de la provisión en todo aspecto. ¿Cómo partimos? Confiando. Rogad, ¿sí? Orando al Señor. Los versículos 5 al 11 van a decir lo siguiente, que el mandato ahora, la segunda cosa, requiere ser fiel al mensaje del Señor. Lo que el Señor dice, eso. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y la idea ahí de hijo de paz es de alguien que es receptivo a la palabra de Dios. ¿Okay? Si alguien es receptivo, ¿qué hay que hacer? Versículo 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿Por qué dice eso? No estés buscando donde te atiendan mejor. Tu corazón tiene que mostrar integridad. Si vas a una casa donde reciben el Evangelio y no tienen nada, solo un vaso de agua, recibe con gozo el vaso de agua, pero predica el mensaje. Lo importante es el mensaje, no lo que tiene la casa. Es el corazón del que recibe la palabra. Esa es tu obra. A eso se refiere la frase en aquella misma casa. Fíjate, donde reciben el Evangelio. Habla de la integridad del creyente, de la honestidad con que yo estoy haciendo la obra del Señor. Estoy buscando otra cosa, solo que el Señor obre en el corazón de esa persona. No importa lo que pase conmigo, no importa si yo tengo hambre, sueño o lo que sea. Me importa lo que el Señor está haciendo con esa persona. Y también habla de la comunión que uno puede establecer con un nuevo creyente. Quédate en esa casa, como es la casa. Si no, ¿cierto? Si no lo reciben, si no es hijo de paz, dice, la paz se volverá a vosotros. Y la idea es, bueno, tienes que declarar el juicio de Dios. Y esa es la siguiente parte del mandato. El mandato requiere
declarar el juicio de Dios también. No es cree en el Señor y te va a ir bien. Muchos que predican eso. Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. ¿Has escuchado eso, no? No, tampoco. Dios tiene un plan para él. Es un plan de gloria y eso incluye juicio. Y uno tiene que declarar el mensaje completo. Juan capítulo 5, vayamos allá. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. ¿Hay juicio? Versículo 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora en cuando todos los que están en los sepulcros oirán tu voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Y los que hicieron lo bueno está hablando de los que creyeron, ¿sí? No está hablando de obras. Más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Hay juicio? Hay juicio. ¿Crees? Tienes vida eterna. No crees, estás bajo condenación. Ese es el mensaje del juicio. Y el mandato requiere entonces declarar el juicio de Dios. Ahora, dice en el texto que hay grados de juicio o niveles de castigo. En el curso del martes, recuerda que vimos antropología y amarteología, y hablé de que al final algunos pasajes mostraban que aparentemente en la condenación o en el infierno van a haber algunos que la van a pasar más mal que otros, pero todos la van a pasar, no escribirlo, asquerosamente mal, pero a unos que va a ser peor. Yo no me explico eso, no sé cómo puede ser. Así como en el cielo, algunos vamos a llevar más coronas que otros. Mayor bendición. Dice versículo 12. Pues sí, perdón, volvamos a Lucas. Quedamos en versículo 7, ¿cierto? No os paséis de casa en casa. Vamos a leer los versículos siguientes. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Está como miedo, ¿no? Lo que te den, eso come. Sí. Y sanad a los enfermos que en ella haya, en la ciudad. Ellos van con el poder de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos ese poder no para sanar, pero sí para hablar la palabra de Dios. Lo que nosotros hablemos de la palabra de Dios es Dios hablando por nosotros. Todo el poder de Dios. ¿Ok? O sea, sigue obrando el poder de Dios hoy. Y decid, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decid, tienes que declarar el juicio. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Sí? Y en el fondo es, ustedes rechazaron el reino de Dios, ese es el juicio. Y comienza en el 12. Y os digo que en aquel día, ¿cuál es aquel día? Día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? ¿Qué día se referirá? Y uno pudiera tener dos posturas aquí. Una es la segunda venida, porque cuando el Señor venga, segunda venida, va a haber juicio. Y todos aquellos que no creyeron van a morir. Y van a morir millones. Y lo dice la Biblia. Pero también van a morir de muerte, pero no todavía espiritualmente. El juicio va a ser el juicio del gran trono blanco. Cuando se cumpla el milenio, después de la tribulación, viene el juicio, que se llama el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Y se van a abrir los libros. Y todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida van a ser juzgados por sus hechos, por sus obras, dice. Ese día se repite.
Y nosotros vamos a estar ahí con el Señor, viendo cómo pasa cada uno en el juicio y todas sus obras. No lo dice explícitamente el pasaje ya en Apocalipsis, pero nosotros juzgaremos juntamente con Cristo. ¿O no juzgaréis a los ángeles? Primero los Corintios capítulo 6. Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para cumplirla de acuerdo con lo que el Señor dice, con gozo, porque es justo, parte de Dios. Tenemos que aprender estas cosas. De ese día está hablando, de un día terrible para aquel que ha sido condenado, pero un día de gozo porque la justicia de Dios se va a cumplir perfectamente para todos aquellos que estamos en el Señor. Entonces, 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Se acuerdan del castigo de Sodoma, no? ¿Cuántos pecados había en Sodoma? Todos. ¿Y cómo fue el castigo? Terrible, tanto que la Biblia lo usa muchas veces como el castigo peor de todos, el de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? ¿Qué dice acá? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque el castigo para ellas va a ser peor. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé. Es peor. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas habrían arrepentido. Lo que está diciendo no es necesariamente que se hayan arrepentido, porque a Dios no se le escapa nada de las manos. Ojo con eso. Sino que lo que quiere establecer con esta comparación es que hay algunos que por haber oído la palabra de Dios, por haber visto al Mesías, por haber visto, presenciado sus milagros y aún así lo rechazaron, para ellos el castigo es peor que aquellos que no han escuchado la palabra. Básicamente es la comparación que está haciendo. Estaba poniendo como ejemplos a estas dos ciudades. Vamos al capítulo 12 de Lucas, versículo 47. Y hay una parábola ahí del mayordomo fiel. Y en el versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo, ojo, esta es la clave, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, o sea, igual hizo lo malo, ¿cuál es la diferencia? Que no la conocía. Será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hablando de la condenación. ¿Se dan cuenta que hay grados de condenación? Ahora, asimismo, también uno puede pensar en cómo Dios me va a castigar por mis pecados. Estoy haciendo una extrapolación. ¿Ya? Conociendo yo la voluntad del Señor, sabiendo lo que el Señor dice, aún así peco. Ah, pero el Señor no, yo soy salvo. ¿Cuántas veces pensamos eso y jugamos con los pecados? Porque jugamos en el fondo con la justicia de Dios. ¿No crees tú que las consecuencias de tu pecado van a ser peores por saber, solo por ese hecho? ¿Por burlarte de lo que el Señor dice? ¿Y cuántas veces hablamos nosotros de estas cosas y hacemos y uno trata de mostrarle al otro, mira, tú estás pecando en esto y sabe que no lo tienes que hacer y lo haces? El Señor te ha dicho tu voluntad y no quieres cumplirla, tú dale con que va a llover. El Señor dijo que no iba a llover. ¿Qué esperas del Señor? Y muchas veces pasa que nos empieza a ir mal. Y como nos va mal, nos enojamos con el Señor. Y dejamos de venir a la iglesia. Es un clásico, ¿no? Entendimos todo al revés. El Señor te está dando duro porque quiere que tú vuelvas. Lee el Antiguo Testamento, lee los profetas. El Señor dice, vuelvan a mí porque si no los voy a castigar. Y les empezaba a ir mal y se iban más en pos de ídolos y otros dioses, con otros pueblos, ¿sí o no? Y era peor. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo.
Si uno se da cuenta, el pensamiento del Señor en cuanto a su justicia no cambia, ni con el creyente, ni con el incrédulo. Y muchas veces pensamos que por ser creyentes, por tener la salvación, podemos hacer lo que sea. Tal Dios perdonar de todos mis pecados. ¿Sí o no? Y transformamos a Dios, en vez de Dios, en un siervo que me resuelve mi problema. Existe Dios del verdadero Dios. ¿Cuánta soberbia hay ahí? ¿De qué pecó Satanás? ¿No es lo mismo? ¿Mm? Claro, a lo que tú sabes del Señor, tu vida en el Señor, se te ha dado a conocer porque Dios abrió tu entendimiento, Dios cambió tu corazón y te hizo ver la verdad y te dio el Espíritu Santo para ser guiado por ella. Y decides no serlo. Eso se refiere. Eh, bueno, en este caso está hablando de no creyentes, pasaje acá, no de creyentes, ¿ok? De no creyentes, pero algunos que escuchando la verdad y viendo lo que el Señor hizo, conociendo las escrituras también, de todas las profecías que se estaban cumpliendo delante de sus ojos, dicen, no. Por eso digo, la justicia de Dios no cambia, ni para el creyente, ni para la misma. Eh, entonces, tiene estos ejemplos hace estos ejemplos en estas ciudades, Corazín y Bethsaida, acerca de cómo van a ser enjuiciadas. Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Es la comparación. Ahora, Tiro y Sidón era muy conocida por los judíos, y cuando uno lee en el Antiguo Testamento, eran enemigas de Israel y siempre intentaron hacer lo malo a Israel, se burlaron de Israel cuando fue castigada en el cautiverio, y vemos a profetas como Isaías profetizando el juicio de Dios sobre estas ciudades, Tiro y Sidón. Entonces, ellos sabían que, oye, si hay alguien malo son los de Tiro y Sidón. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son peores. Esa es la idea del versículo. Y tú, Capernaum, y hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y ese versículo me recuerda mucho lo que habla Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando habla de Satanás. Puerto de Edén estabas, la hermosura de la perfección era tuya, y al Hades serás abatida. Idea. Nuevamente, la justicia de Dios no cambia. Dios no cambia. 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me dio. Y aquí está personificando el juicio, ya lo está llevando a personas. ¿Okay? En Juan, capítulo 13, yo lo busco, no lo buscan ustedes. Capítulo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vuelve a repetir la misma idea el Señor. Vemos, por ejemplo, cuando el Señor hace la profecía sobre el juicio en Mateo 25. Dice, el que hizo esto a uno de los más pequeñitos, me lo hizo a mí. Recuerden, ¿no? Hablando de lo bueno y también hablando de lo malo. En el capítulo 15 de Juan, versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así como está el castigo del que no me recibe a mí, no recibe a mi Padre, está diciendo que el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y no solo eso, sino que haremos morada con Él, seremos uno con Él. ¡Wow! Tremendo. Esa es la justicia de Dios, preciosa. En Lucas, estamos allá en el 10, ¿cierto? En el capítulo 9, versículo 48, y eso lo vimos antes, dice, y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre. ¿Recuerdas que puso un niño que los judíos no consideraban para nada, que no era enseñable siquiera? Dice, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. No es como nosotros vemos, es como el Señor ve. Tenemos que aprender a ver cómo el Señor mira las cosas. ¿Cuál es el llamado entonces que tenemos nosotros?
¿Qué somos nosotros? Lo mismo que los 70. ¿Qué eran los 70? Discípulos, esos somos. ¿Y cuál es el llamado del discípulo? A ser discípulos. Esa es nuestra vida. Y para eso necesitamos ¿qué? Empecemos a ver. La provisión de Dios. ¿Qué más necesitamos? Rogar al Señor. ¿Qué más necesitamos? Prepararnos, obedecer, conocer el mensaje que vamos a predicar. Porque tenemos que hablar de juicio, ¿sí o no? Tenemos que ser fieles al mensaje del Señor. Esa es nuestra vida. Nosotros nos dedicamos a eso. Para terminar, quiero leerles un pasaje allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Nosotros en la comisión de los 70, hoy. ¿Cuándo vamos a recibir? Hoy, en este mundo. Mientras esté en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, o sea útil o sea inútil. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, pero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje de la Comisión de los 70 está enseñando esta misma verdad. Y esa es la verdad que debe movernos a nosotros como iglesia, movernos a cada uno, a cada familia, pero todos somos una iglesia, nunca estamos solos. ¿Recuerdas? De dos, dos. ¿Ven? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu verdad, por esta hermosa comisión que tú nos has dado, por este trabajo, esta obra que es tuya, que es obra sobre almas. No hay algo más preciado en toda la tierra, en todo el universo, que un alma. Tú estás trabajando con la nuestra para que nosotros podamos, en tu nombre, llevar este mensaje a otras almas. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a hacerlo con gozo, ayúdanos a orar primeramente a ti en todo, porque dependemos de ti todo. Y gracias porque la obra es tuya, tu poder y es tu palabra. Ayúdanos a cumplir, a ser fieles. En el nombre de Jesús. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ok?